la gravedad de los acontecimientos, la gravedad de lo que se viene a revelar, de lo que se viene a confirmar, pero que nosotros ya habíamos adelantado, habíamos dicho hace bastante tiempo, cuando nos atrevimos a decirle a la gente que teníamos la convicción de que esa banda que funcionaba en la torre ejecutiva, esa asociación ilícita que se había montado en el piso cuarto, no obedecía a la infiltración de un maleante, de un delincuente que, abusando de la confianza del presidente o de la buena fe del presidente, había utilizado una posición privilegiada en la estructura de seguridad del presidente, en la estructura de allegados del primer mandatario de nuestro país, para hacer montar una asociación para delinquir con un propósito exclusivamente personal. Nosotros ya habíamos adelantado que eso no era así, que esa hipótesis que dejaba de lado al presidente de la República o lo ubicaba como un inocente, un ingenuo, una persona confianzuda que había sido traicionada en su buena fe por un mal funcionario, por un sujeto corrupto, por este señor Alejandro Stesiano. Esa hipótesis era una hipótesis que no tenía ningún tipo de sentido, que no era verosímil y que finalmente se iba a demostrar que no era cierto. Para demostrar que eso no era cierto, para demostrar que el papel de Alejandro Stesiano dentro de la estructura de poder no era un papel casual ni un papel inesperado, sino un papel planificado. Lo único que faltaba era que se conocieran algunas, por lo menos, de las conversaciones de Alejandro Stesiano con el presidente de la República. Cualquiera de todas las muchísimas conversaciones que seguramente Luis Lacalle Pou mantuvo con Alejandro Stesiano durante muchos años, y ni hablar durante el tiempo que compartieron lugar de trabajo en la torre ejecutiva. Bastaba que se conociera algo para que se pudiese demostrar rápidamente que Alejandro Stesiano cumplía un papel, y que ese papel, para ese rol, había sido designado. Él no era solo el jefe de seguridad del presidente, no era solo el hombre de más confianza del presidente, sino que cumplía un papel, y el papel que cumplía era hacer un trabajo sucio, que por muchos motivos no puede hacer ninguna figura formal, ni con competencias formales del Poder Ejecutivo. No es un trabajo que pudiese hacer un ministro, no era el trabajo que pudiese hacer una persona designada, porque nadie puede ser designado para este trabajo. Porque este trabajo es un trabajo sucio y es un trabajo que involucra dentro de su métier la comisión de delitos que no pueden ser de ninguna manera justificados y de ninguna manera ignorados, y son delitos graves. Entonces, esta era nuestra hipótesis. Alejandro Stesiano estaba ahí, y no estaba ahí pese a sus múltiples antecedentes, a su prontuario, a su trayectoria delictiva dilatada. No estaba ahí por error, estaba ahí justamente por eso. Estaba ahí porque era una figura capaz de llevar adelante tareas que nadie podía llegar a la luz del día. Tareas inconfesables, pero tareas funcionales al poder. ¿Cómo fue que saltó todo esto? Yo no quiero historiar porque además no tenemos tiempo y quizá no es necesario. Todo salta por una cosa que es imponderable, que se descubre
se descubre que este señor Alejandro Astesiano tenía la participación en una estructura que vendía pasaportes a ciudadanos rusos, pasaportes que estaban auténticos desde el punto de vista de su confección, pero con información falsa. ¿Por qué surgió eso? Bueno, hay que recorrer también por qué razón nos enteramos, por qué razón se enteró el Estado uruguayo y la justicia uruguaya que ese delito se estaba cometiendo. Y se enteró porque de alguna manera anónima llegó a una delegación diplomática, creo que en México, la información de que esto estaba sucediendo, y llegó justo unos meses después de que comenzara la guerra entre Rusia y Ucrania, por lo cual es previsible que haya llegado por información del Servicio de Inteligencia extranjera. Que dijeron, che, miren que hay rusos que andan con pasaporte uruguayo. Eso hizo saltar ciertas alarmas, eso se empezó a investigar en la justicia y se encontró, haciendo una especie de recorrido hacia atrás, que en la participación de la elaboración de esos pasaportes estaba la figura de Alejandro Astesiano. Y así fue que se lo detuvo, recuerden, cuando volvía de un viaje con el presidente de la República, estaba de vacaciones, creo que en Costa Rica. Alguien le avisó a Alejandro Astesiano que iba a ser detenido, ya él había borrado todo su celular, cuando llegó fue detenido en la propia residencia de Suárez. ¿Sí? Bien, cuando se logra llegar a los medios electrónicos que usaba Alejandro Astesiano, sus celulares, que empiezan a captar las conversaciones, empiezan a surgir una cantidad enorme de delitos o de otras cosas sospechosas, entre las que se habla de Alejandro Astesiano arreglando coimas, en la que se encuentra que Alejandro Astesiano arregló el espionaje de 2 senadores de la oposición, Carrera y Vergara, en la que se encuentra que Alejandro Astesiano hizo un montón de cosas e incluso fungió como receptor de una donación de pescado congelado y otras cosas enviadas por un jeque árabe al presidente de la República. Empiezan a aparecer muchas cosas que sugieren, que dan indicios de que el presidente está involucrado más en estas acciones, porque en los chats de Alejandro Astesiano con terceras personas, Alejandro Astesiano no se priva de decir, estoy con Luis, se lo pregunté a Luis, esto es para Luis, lo estamos haciendo para Luis, y nosotros incluso jodíamos y decíamos, ¿qué otro Luis va a ser? ¿Va a ser Luis Suárez? Es obvio que es el presidente de la República, pero la forma de probar eso era que aparecieran las conversaciones entre Alejandro Astesiano y el presidente. Algunas cosas daban indicios muy claros de que el presidente estaba atrás. Por ejemplo, el espionaje a la ex esposa del presidente. ¿Qué propósito podía tener Alejandro Astesiano en espiar a la ex esposa del presidente? Eso era claramente algo para el presidente. Como era algo claramente para el presidente que le pidieran información a un jerarca policial sobre la muchacha que había sido presuntamente violada en una fiesta del Partido Nacional, como era algo que solo podía importarle al presidente. Y entonces surge este caso del accidente que tiene Marcelo Abdala, que protagoniza Marcelo Abdala, y que además da cuenta de que Alejandro Astesiano que se estaba haciendo espionaje ilegal. Y ahora se termina de probar, a partir de lo que trascienden los medios, de luego una investigación de Lucas Silva, que el presidente estaba al tanto, efectivamente, de que se estaba espiando de manera ilegal al presidente del PIT-CNT. Esto que aparece ahora demuestra que el presidente sabía, y nosotros podemos decir algo más, el presidente le encomendaba a Alejandro Astesiano este tipo de cosas. Y eso es lo que surgirá en el momento en que le permitan a la fiscal Sabrina Flores hacer una nueva recuperación del material que hay en los celulares, pero que ahora sí incluya las conversaciones del presidente, que Gabriela Fossati, hoy dirigente del Partido Nacional y que claramente encubrió al presidente, y como dice Astesiano, lo hizo además con arreglo a fines, se encargó de que no estuvieran esas conversaciones. Ahora sabemos que el presidente tuvo esto, y como sabemos eso, ya podemos saber que también tuvo participación en todo lo demás. El problema es qué se hace ahora con esto. No me quiero extender mucho. Si no quedaran 4 meses para las elecciones nacionales, no cabe duda de que el presidente debería ser encausado en un juicio político. El presidente debería ir a la destitución. Pero quedan 4 meses, en pocos días va a ser la interna, y en 3 o 4 meses van a ser las elecciones, además el Partido Nacional y la coalición va a perder. Y esto va a tener mucha responsabilidad. Este caso que nosotros dijimos hace unos años, se los va a llevar puestos, efectivamente se los va a llevar puestos. Cuando el presidente hace una canchereada y se jacta y dice, yo estoy dispuesto a ir mañana a la justicia por este tema, debe saber
Es una tontería. No puede ir a la justicia porque debería el Parlamento hacer una causa, tener los votos para que el presidente pudiera ser indagado. Sabemos que eso no va a suceder. Pero no debería cancherear tanto porque en unos meses va a tener que empezar a recorrer todos los juzgados de este país. Ya no solo por esta causa, sino por múltiples causas. Se termina de probar que es un gobierno atravesado por la corrupción y lo peor que se termina de probar es que la banda de la torre ejecutiva tenía un jefe y ese jefe no era otro que el propio presidente de la República. Es dura la verdad, lo que no tiene remedio. Muchas gracias, Lean, por conectarte este rato desde allá a esta hora tan avanzada de la noche. No, gracias a ustedes. Creo que el momento es muy duro, que hay que analizarlo con mucha seriedad, pero que no hay que decir gregre, hay que decir lo que es evidente a esta altura, sostenerlo por más que tiene un costo, porque es terrible que un presidente de la República le haga semejante daño a las instituciones de la democracia de nuestro país, pero bueno, es terrible, pero es evidente también.